Tensión diplomática entre Venezuela y España. El gobierno del presidente español Mariano Rajoy ha convocado hoy al embajador venezolano en Madrid para rechazar los más recientes insultos de Nicolás Maduro. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español calificó de intolerables las palabras proferidas por el chavista que acusó a Rajoy de racista. Saludamos a Marcelo Moncayo, nuestro periodista en NTN24, quien tiene la información. Marcelo, muy buenas tardes. Tiene un antecedente este hecho, y es que el Congreso de Diputados había aprobado una moción para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Hoy, ¿cómo se recibe la declaración agresiva, amenazante de Nicolás Maduro allí en España? Hola, ¿qué tal, Jason? Eva, 7 de la tarde con 22 minutos aquí en la capital española. Efectivamente, Jason, como tú lo dices, estas palabras, estos improperios emitidos por el presidente venezolano tienen un inicio, una razón de ser desde su punto de vista. Y esta es la aprobación de una proposición no de ley que se hizo en el interior del Congreso de los Diputados anoche, tal como lo estuvo registrando minuto a minuto NTN24. Una proposición que nació desde la bancada del Partido Popular y estuvo impulsada por la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. Esta aprobación, esta proposición que exige la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela es lo que generó estas palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro, y que han generado también varias reacciones en distintos sectores, como ustedes lo acaban de decir, la llamada a consultas al embajador venezolano aquí en la capital española y de otros diputados del Congreso de España. Veamos la siguiente nota con un resumen de estas reacciones. De intolerables calificó el gobierno español las declaraciones, insultos y amenazas proferidas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de los diputados y contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a quien tildó de racista. En el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se asegura que las autoridades de este país siempre han sido respetuosas de la dignidad de las personas que ocupan cargos de gobierno en Venezuela. Y así se lo dejaron saber al embajador venezolano en Madrid, quien fue llamado a consultas este miércoles en la mañana para recibir esta queja de España. En el Congreso de los Diputados hubo reacciones, pues ellos también fueron aludidos por Nicolás Maduro luego de haber aprobado una proposición no de ley que exige la liberación de los presos políticos en Venezuela. Son unas invectivas absolutamente intolerables, pero que en el fondo vienen a darnos una prueba más de lo que ya sabíamos, que es que Nicolás Maduro, como persona que no es demócrata, pues no tolera la crítica y no tolera la discrepancia, y no tolera que un Congreso de los Diputados elegido democráticamente tome sus propias decisiones sobre política internacional, y en este caso sobre la democracia en Venezuela. De todas maneras, a mí la ofensa que realmente me preocupa y por la que nosotros trabajamos es por la ofensa cotidiana que el gobierno de Maduro lleva a cabo contra los propios venezolanos, y por las privaciones que sufren políticas, privaciones de libertades, de democracia, pero también privaciones económicas y privaciones sociales. El grupo parlamentario socialista también se sumó al rechazo a los insultos recibidos desde Venezuela. Eso es abrupto, a mí no me preocupa en absoluto. A mí me preocupa que López, que Ledesma, que Ceballos sigan en prisión sin juicio y sin una acusación formal. Eso es lo que me preocupa. A esa referencia a las madres que ha hecho, yo creo que eso pertenece al ámbito familiar de cada uno. Mi madre tiene 83 años y no está en política, por lo tanto le va a preocupar muy poco lo que de ella diga Nicolás Maduro. La votación en el Congreso de los Diputados exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela fue mayoritaria, con excepción de algunos grupos que consideraron que era una injerencia opinar sobre la situación en ese país sudamericano. Amigos televidentes de NTN24, 7 de la tarde con 25 minutos. Como lo dijimos, todo este tema, todas estas reacciones se han generado por la aprobación anoche en el Congreso español de una proposición no de ley impulsada por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, a quien podríamos decirle que es quizás la generadora de toda esta situación que se está viviendo ahora, en el buen sentido de la palabra. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en NTN24. ¿Cómo toma usted todas estas palabras que vienen desde Venezuela con un tono bastante ofensivo desde mi punto de vista? Pues en general, cuando no se tienen argumentos, se recurre al insulto. Y yo creo que este es otro muy buen ejemplo. El señor Maduro recurre al insulto porque no tiene argumentos. Los hechos son incontestables. El señor Maduro insulta, pero Leopoldo López sigue en prisión.
el señor Maduro insulta, pero el alcalde de Caracas sigue en prisión. Y la crisis humanitaria y lo que yo llamo la emergencia democrática que se está viviendo en Venezuela sigue ahí. Es un hecho incontestable, es una realidad. Y nosotros seguiremos denunciándolo con toda la serenidad y con toda la firmeza necesarias. El gobierno del presidente Mariano Rajoy ya tomó una posición, y es llamar a consultas al embajador venezolano aquí. ¿Usted cree que esa decisión del gobierno de España es suficiente por ahora ante las palabras, las ofensas que vienen desde Venezuela? No es estrictamente una llamada a consultas. La llamada a consultas es cuando uno llama al propio embajador del otro país. Lo que ha hecho es convocar al embajador venezolano aquí en España para expresarle el profundo malestar del gobierno ante los insultos proferidos por el señor Maduro. Y a partir de ahí, pues ya veremos cuáles son las siguientes medidas que adoptan. ¿Y a usted qué le parece esta medida? ¿Suficiente para esa cantidad de ofensas? Porque decirle a un presidente de gobierno racista, o sea, no es poca cosa. Bueno, es lamentable, ¿no? Lógicamente, insisto en mi idea inicial, o sea, ese recurso al insulto lo que está intentando tapar es la ausencia absoluta de argumentos y el querer tapar la realidad dramática que está viviendo Venezuela. A mí me gustaría que nos centráramos mucho más que en el rifirrafe y los insultos del señor Maduro a los españoles, a los demócratas españoles que votamos ayer claramente en conciencia en defensa de la democracia, es que nos centremos en lo que está ocurriendo en Venezuela. Insisto, es una situación de emergencia democrática y de crisis humanitaria. Y cuantos más países, más ciudadanos de América Latina, del mundo, que formamos parte de una misma comunidad moral, nos sintamos implicados y concernidos por lo que está pasando ahí, mejor va a ser para la democracia y para la libertad de todos ellos, de todo el pueblo venezolano. Usted ayer fue bastante elocuente en la presentación de esta proposición no de ley, un video que fue retuiteado, por decirlo de alguna manera, a través de distintas redes sociales, sus declaraciones justificando el por qué el Congreso de España tomaba esta iniciativa. ¿Qué le ha dicho la gente a través de esas redes sociales a usted? Porque yo también la sigo y sé que desde Venezuela han aplaudido y han criticado también su actitud. Bueno, hemos recibido, sí, se han retuiteado, como decís, el vídeo de mi intervención ayer en el Congreso y las declaraciones que hicimos, porque es una manera en Venezuela que yo he ido detectando en los últimos tiempos, muchos años que llevo siguiendo la situación allí, es una manera de expresarse libremente. Como hay una mordaza a la libertad de prensa en Venezuela, como ha habido una operación desde hace muchos años de ir cercenando la libertad de expresión y acosando a los medios tradicionales, a los medios de papel, a las radios, pues lo que han encontrado los ciudadanos es en Twitter y en las redes sociales un modo de expresarse y un modo de comunicarse en libertad. Con lo cual, el vídeo de mi intervención y de otras intervenciones se han ido, digamos, propagando y difundiendo a través de las redes sociales para comunicarse unos venezolanos con otros y para que sepan y saben ahora que también en España y los demócratas españoles estamos implicados y comprometidos con ellos y con su bienestar y su libertad. Con el documento que salió ayer del Congreso de los Diputados con una aprobación casi mayoritaria iniciada por usted, ¿qué debe pasar ahora con ese texto? ¿Se entrega al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para que haga qué? Esto es el Congreso de los Diputados que aprueba una proposición de ley que efectivamente insta al Gobierno de España a hacer todo lo que pueda a nivel internacional, en todos los foros en los que está presente el Gobierno, para intentar exigir la liberación de los presos políticos venezolanos. El Gobierno español lleva tiempo trabajando en esa dirección y nosotros esperamos que a su vez continúe, que se active enérgicamente en esa tarea y también que otros países del mundo, otros países europeos, otros países de América Latina, todos los que, insisto, formamos parte no solamente de la comunidad iberoamericana, que somos una comunidad con lazos históricos y biográficos, sino eso que yo llamo una comunidad moral, que son los demócratas del mundo. Insisto, alcemos la voz juntos y digamos democracia en Venezuela. ¿Por qué democracia en Venezuela? Porque también la queremos nosotros para nosotros. Lo que nosotros queremos para nosotros, en nuestra comunidad, que es vivir en democracia, en libertad, que tener un Estado de Derecho que funciona, también lo queremos para los demás y, por supuesto, para los venezolanos. Listo, muy amable, gracias. Fueron las palabras de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, como ya lo dijimos, la persona que impulsó la aprobación de este documento en el Congreso de los Diputados. Amigos televidentes, este es el informe. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.